personas que van a ver este video ha sido elaborado por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. En este video abordaremos varios temas, entre los que están los sujetos de la relación jurídica, personas naturales y jurídicas, el objeto de la relación jurídica, prestaciones y bienes, trascendencia jurídica de las cosas, es decir, sus requisitos, clasificación de los bienes, efectos de la relación jurídica, la sanción y los diversos tipos de sanción. Somos el grupo número 13, el cual está conformado por Wendy Calapaqui, Melanie Porate y mi persona, Jürgen Yuquilam. Empezamos con el primer subtema, relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas son este vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos acordados o preestablecidos en la ley, es decir, un contrato. Ok, pasamos a la clase y la estructura de estas relaciones jurídicas. Entre ellas identificamos 4. Las relaciones obligatorias. El deber de cumplir los derechos del otro sujeto, es decir, un ejemplo de esto sería la devolución del préstamo al banco. Otra es las relaciones jurídico-reales, aquellas que señalan el derecho del propietario de disponer de su propiedad del modo que el mejor le pareciera, como el derecho a la venta o el derecho al arriendo, son de los principales ejemplos que tenemos en este tipo de relaciones jurídico-reales. Las relaciones familiares, aquellas que buscan garantizar los derechos propios de la institución familiar, como el derecho de la alimentación, en esto se puede incluir el derecho de las pensiones alimenticias, etc. También tenemos las relaciones hereditarias o sucesorias. Creo que el mismo nombre ya nos da una mínima idea de lo que se trata. Son aquellas que atañen a los sucesores de una persona fallecida, como el cumplimiento de los testamentos o las sucesiones. Ok. En estructura podemos identificar a los sujetos de la relación jurídica y a su vez los dichos sujetos identificamos 2, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, el cual tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ya sea de un pago o de otra naturaleza en la relación jurídica. Mientras que el sujeto pasivo en esta relación jurídica es la persona, ya sea física, jurídica, que tiene que hacer frente a una obligación a favor de otra parte. Este sujeto, a su vez, es obligado por la ley a cumplir un acuerdo previo o actuar de manera determinada, tal y como se planteó en el contrato que se firmó anteriormente. Ok, creo que antes se quedó la duda entre personas jurídicas, personas físicas o naturales. Cabe aclarar que las personas jurídicas son personas morales, es decir, un individuo que tiene derechos y obligaciones, pero no existe como persona física, es decir, no existe como un ser humano, sino más bien son las instituciones que son creadas por varias personas físicas para cumplir un objetivo, ya sea un objetivo social o lucrativo. Una persona física puede ser al mismo tiempo una persona jurídica, sí lo puede ser. Tomando en cuenta estos elementos, también se define a estas personas jurídicas como entes. Incluso el Estado es considerado un ente jurídico abstracto. Ok, pasamos a las personas naturales. Cada ordenamiento jurídico en diferentes países, ya sea en Colombia, en Ecuador o en España, tiene su propia definición de persona natural. Sin embargo, la mayoría de casos es similar. ¿Y por qué hablo de similar? Porque una persona natural es todo el ser humano que ya por el hecho de ser humano, de nacer y todo, ya tiene derechos. Y así como adquiere derechos, también contrae obligaciones. La persona natural es de existencia visible, es decir, debe ser real, física y natural, no contrariamente a lo que pasaba con las personas jurídicas. Ok, ahora pasamos por último al objeto de las relaciones jurídicas. El objeto de las relaciones jurídicas son el elemento sobre el que recae la exigencia del acreedor y la obligación del deudor. Por ejemplo, en un contrato sobre el arriendo, el acreedor va a querer el arriendo, o sea, el monto que él pidió para arrendar el bien en sí, por ejemplo, la cosa, la prestación o la persona. Es también la parte de la realidad social limitada por la relación, ya sea concretada en los intereses o en los bienes. A continuación, doy paso a mi compañera Melanie Porate, la cual les va a hablar sobre las prestaciones y los temas que le siguen a este.
Yo les voy a hablar sobre las prestaciones. Las prestaciones en el contexto de finanzas y la economía vienen a ser los pagos o beneficios que una persona recibe como parte de su empleo, ya sea del gobierno o de un empleado privado. Estas prestaciones pueden incluir seguro de salud, seguro de vida, planes de jubilación, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, entre otros. Algunos ejemplos, como antes ya mencionados, de prestaciones son el seguro de salud y los planes de jubilación. Los bienes. Los bienes son objetos tangibles que tienen valor económico y pueden ser intercambiados. Los bienes pueden ser bienes de consumo, bienes duraderos, bienes raíces, entre otros. Algunos tipos de los cuales les voy a hablar son bienes inmuebles tangibles y bienes inmuebles intangibles. Los bienes inmuebles son productos físicos, como bienes raíces, equipos, maquinarias, automóviles, electrodomésticos, muebles, terrenos, entre otros. Los inmuebles son, por ejemplo, propiedad intelectual, servicios y derechos contractuales, médica, el contrato de arrendamiento, entre otros. Em, las trascendencias jurídicas de las cosas son o se refieren a la importancia legal que tienen los objetos en el ámbito del derecho. Para que un objeto tenga la trascendencia jurídica deben cumplirse ciertos requisitos para otorgarle relevancia. En este caso, los requisitos son identificación, individualización, utilidad o valor, relaciones con sujetos de derecho, protección legal y el cumplimiento de requisitos legales específicos. Clasificación de los bienes. Las más comunes son bienes tangibles e intangibles que se clasifican en función de su característica y uso. Como antes ya lo mencioné, algunos de ellos pueden ser bienes públicos, bienes comunes, bienes privados y bienes de propiedad privada. A continuación doy paso a mi compañera Wendy Calapaki. Efectos de la relación jurídica. Se refiere a la existencia de una conexión jurídica entre dos o más partes, donde cada parte tiene derechos, deberes y obligaciones específicos entre sí. Las relaciones se rigen porque regulan las interacciones entre individuos y corporaciones. Las relaciones jurídicas son esenciales para mantener el orden social, garantizar la justicia y proteger los derechos de todas las partes involucradas. Los efectos de una relación jurídica en derecho pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sanción. Se refiere a una consecuencia legal o sanción impuesta a un individuo o una entidad por violar una ley, reglamento específico, que sirve como elemento disuasivo para prevenir futuras malas conductas y mantener el orden social. Es un aspecto esencial del sistema jurídico, ya que ayuda a garantizar que las personas cumplan con las normas y regulaciones establecidas por la sociedad. Las sanciones civiles imponen en asuntos no penales, como disputas contractuales o casos de agravio, mientras que las sanciones penales se imponen por violencia de las leyes penales. Tipos de sanciones. Existen sanciones penales, sanciones civiles y administrativas. Las sanciones penales. Estas sanciones están relacionadas con la comisión de delitos y suelen incluir penas como prisión, multas, trabajos comunitarios. En las sanciones civiles, implican en casos de disputas entre individuos o entidades y generalmente implican pensión financiera o medidas específicas para corregir una situación injusta. Las sanciones administrativas son impuestas por autoridades administrativas en la relación con el incumplimiento de normativas específicas, como las regulaciones comerciales o ambientales. Gracias. Esperamos que estas diapositivas hayan sido de su agrado y les sea útil para un futuro. Gracias. Gracias.